Hay momentos en la vida donde el silencio se vuelve tan denso que puedes sentirlo presionando contra tu piel. Momentos donde cada sombra parece esconder algo más que oscuridad. Para Mateo Ramírez, esos momentos llegaban puntualmente cada noche a las 3 de la mañana, cuando las luces fluorescentes del edificio Torre Empresarial San Martín en Buenos Aires zumbaban con ese sonido agudo que se te mete en los huesos. Llevaba 2 años trabajando como guardia de seguridad nocturno en ese edificio de 25 pisos y durante todo ese tiempo había aprendido una regla fundamental: nunca ignorar las cámaras cuando muestran algo que no debería estar ahí. Antes de continuar con esta historia, quiero pedirte un favor. Si estás disfrutando de este contenido, no olvides suscribirte a Atlas Prohibido y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias escalofriantes. Cada semana traemos relatos que te mantendrán despierto por las noches. Y ahora déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo en este momento. Me encanta saber que tenemos espectadores de toda Latinoamérica y España compartiendo estas experiencias con nosotros. Mateo era un hombre de 38 años, divorciado, con 2 hijos que veía los fines de semana. Había aceptado el turno nocturno porque pagaba casi el doble que el turno diurno y necesitaba ese dinero para la pensión alimenticia y para darse algunos gustos de vez en cuando. No era un trabajo glamuroso, pero tampoco era complicado. Hacer rondas cada hora, revisar las cámaras de seguridad, asegurarse de que todas las puertas estuvieran cerradas y que ningún vagabundo intentara colarse en el edificio. La mayoría de las noches transcurrían en una monotonía casi hipnótica, donde el mayor evento era cuando algún ejecutivo olvidadizo regresaba a buscar su billetera o su teléfono. Pero esa noche del 23 de marzo era diferente. Mateo lo supo desde el momento en que llegó a su turno a las 10 de la noche y encontró a su compañero del turno anterior, Roberto, esperándolo en la garita de seguridad con el rostro pálido y las manos temblorosas. Roberto era un tipo rudo, ex policía, no alguien que se asustara fácilmente. Sin embargo, esa noche sus ojos tenían esa mirada vidriosa de quien ha visto algo que no puede explicar con palabras. Roberto le dijo que se fuera, que renunciara esa misma noche, que ese trabajo no valía la pena. Cuando Mateo le preguntó qué había pasado, Roberto solo negó con la cabeza y murmuró algo sobre el piso 17 y que algunas cosas es mejor dejarlas en paz. Luego se marchó tan rápido que olvidó su termo de café sobre el escritorio. Mateo intentó llamarlo al celular, pero Roberto no respondió esa noche ni las siguientes. De hecho, nunca volvió a responder sus llamadas. Las primeras 3 horas del turno transcurrieron con normalidad. Mateo hizo sus rondas habituales. Revisó que las puertas de emergencia estuvieran aseguradas. Verificó los baños de cada piso. Todo estaba en orden. El edificio dormía esa quietud artificial de los espacios corporativos después del horario laboral, con sus cubículos vacíos y sus salas de conferencias a oscuras. Las únicas luces encendidas eran las de emergencia y las de los pasillos principales, creando ese ambiente de hospital abandonado que Mateo había llegado a encontrar casi reconfortante en su previsibilidad. Pero a la 1:45 de la madrugada, algo cambió. Mateo estaba en la garita revisando los monitores de las cámaras de seguridad, cuando notó un movimiento en la pantalla que mostraba el piso 17. Al principio pensó que era una falla técnica, un glitch en el sistema. La imagen se veía borrosa, como si hubiera vapor o humo flotando frente a la cámara. Pero cuando ajustó el enfoque, lo que vio hizo que se le erizara cada vello del cuerpo.
Había una figura caminando por el pasillo del piso 17. Una silueta oscura que se movía con pasos lentos y deliberados. Mateo revisó el registro de entrada. Nadie había ingresado al edificio después de las 9 de la noche. Todas las puertas estaban aseguradas. No había manera de que alguien hubiera subido sin que él lo notara. Tomó su linterna y su radio y se dirigió al elevador con el corazón latiendo cada vez más rápido. El ascenso hasta el piso 17 fue uno de los viajes más largos de su vida. El elevador emitía ese zumbido mecánico constante mientras los números en el panel digital cambiaban lentamente. 13, 14, 15, 16, 17. Las puertas se abrieron con un sonido metálico y Mateo salió al pasillo. La temperatura había bajado notablemente. Podía ver su propio aliento condensándose en pequeñas nubes de vapor frente a su rostro. El aire acondicionado del edificio no podía explicar ese frío tan intenso y localizado. Encendió su linterna y comenzó a caminar por el corredor, alumbrando cada rincón, cada puerta, cada sombra. El piso 17 albergaba principalmente oficinas de contabilidad y recursos humanos. Durante el día era un espacio bullicioso, lleno de empleados tecleando en computadoras y atendiendo llamadas. Pero ahora, en la profundidad de la noche, parecía un lugar completamente distinto. Fue entonces cuando escuchó el sonido, un golpe seco y repetitivo que venía del final del pasillo. Toc, 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 como si alguien estuviera golpeando rítmicamente contra una puerta o una pared. Mateo se acercó lentamente, con cada paso sintiendo cómo el frío se intensificaba y cómo ese sonido metálico se volvía más claro. Toc, toc, toc. Provenía de la sala de archivos, una habitación sin ventanas donde se guardaban documentos antiguos de la empresa. La puerta estaba cerrada, pero el sonido definitivamente venía de adentro. Cuando Mateo giró la manija y abrió la puerta, el golpeteo se detuvo abruptamente. La sala estaba completamente a oscuras y el interruptor de luz no funcionaba. Iluminó el interior con su linterna y lo que vio hizo que su sangre se congelara. Los archiveros metálicos, que normalmente estaban ordenados contra las paredes, habían sido movidos formando un círculo perfecto en el centro de la habitación. En medio de ese círculo había una silla de oficina, y sobre esa silla descansaba un reloj antiguo de bolsillo que marcaba exactamente las 3 de la mañana, a pesar de que su propio reloj indicaba que apenas eran las 2:10. Mateo retrocedió lentamente, sin atreverse a darle la espalda a esa escena. Su instinto le gritaba que corriera, que saliera de ese piso inmediatamente. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, el reloj de bolsillo comenzó a sonar. No era el típico sonido de alarma, sino una melodía inquietante y desafinada que parecía provenir de otra época. Y fue en ese momento, mientras esa música llenaba el aire helado, que Mateo vio el reflejo en la superficie metálica de uno de los archiveros. Había alguien parado detrás de él, alguien que no proyectaba sombra bajo la luz de su linterna. Lo que sucedió después cambiaría su vida para siempre. Pero esa es una historia que continuaremos desarrollando a medida que avancemos en este relato escalofriante. Por ahora, solo necesitas saber que Mateo logró salir de ese piso. Bajó corriendo las escaleras de emergencia hasta la garita de seguridad y se quedó allí temblando hasta que el sol comenzó a salir. Cuando finalmente se atrevió a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, descubrió algo que le heló la sangre. Las cámaras del piso 17 habían dejado de grabar exactamente a las 3 de la mañana. Y en el último fotograma, antes de que la grabación se cortara, se podía ver claramente su propia figura parada en el pasillo.
Pero lo verdaderamente aterrador era que la cámara mostraba dos sombras proyectadas en el suelo. Una era la suya. La otra pertenecía a algo que estaba parado justo detrás de él, algo que él no había visto cuando estaba allí. Capítulo 2. Carlos Mendoza nunca creyó en fantasmas hasta la noche en que aceptó vigilar el Hospital Psiquiátrico San Rafael, en las afueras de Ciudad de México. Era un hombre práctico de 42 años, padre de 3 hijos, que había trabajado en construcción toda su vida, hasta que una lesión en la espalda lo obligó a buscar empleos menos demandantes físicamente. Cuando la empresa de seguridad le ofreció un trabajo temporal, vigilando el antiguo hospital que sería demolido en 2 semanas, Carlos aceptó sin pensarlo 2 veces. Era una semana de trabajo, turnos de 12 horas nocturnas, y le pagarían el triple de lo normal porque nadie más quería tomar ese puesto. Debió haber preguntado por qué. El Hospital Psiquiátrico San Rafael había sido cerrado en 1998, después de múltiples denuncias sobre malos tratos a los pacientes y condiciones deplorables de vida. Durante sus últimos años de operación, el lugar había sido más una prisión que un centro de salud mental. Los pacientes eran sedados excesivamente, atados a sus camas durante días, y algunos simplemente desaparecían de los registros sin explicación alguna. Cuando finalmente las autoridades intervinieron y clausuraron el hospital, encontraron habitaciones selladas con candados por fuera, celdas de aislamiento sin ventilación y documentos médicos que detallaban experimentos que bordeaban la tortura. El edificio había permanecido abandonado durante más de 25 años, convirtiéndose en leyenda urbana entre los jóvenes del área que se atrevían a colarse para grabar videos. Carlos llegó al hospital a las 8 de la noche, justo cuando el último rayo de sol desaparecía detrás de las montañas. El edificio era una monstruosidad de concreto de pisos con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafiti. La vegetación había comenzado a reclamar el lugar, con enredaderas trepando por las fachadas y árboles creciendo a través de algunas secciones del techo colapsado. El guardia del turno anterior, un joven llamado Miguel, lo esperaba en la entrada principal con una expresión de alivio evidente en su rostro. Le entregó las llaves, una linterna potente y una radio portátil que según él nunca funcionaba bien dentro del edificio. Miguel le dio instrucciones rápidas: hacer rondas cada 2 horas, asegurarse de que ningún vándalo entrara y, sobre todo, no subir al 3er piso. Cuando Carlos preguntó por qué, Miguel solo dijo que las escaleras estaban demasiado deterioradas y era peligroso, pero había algo en sus ojos, una sombra de miedo genuino, que sugería que la razón real era muy diferente. Antes de irse, Miguel se detuvo en la puerta de su camioneta y gritó una última advertencia. Si escuchaba pasos o voces, era mejor ignorarlos. Carlos pensó que el chico estaba tratando de asustarlo. Quizás era una broma típica para el vigilante nuevo. Las primeras 3 horas fueron tranquilas. Carlos exploró la planta baja, caminando por pasillos llenos de escombros y muebles oxidados. Las paredes estaban cubiertas de mensajes inquietantes dejados por visitantes anteriores. Frases como «ellos nunca se fueron» y «no dejes que te vean», escritas con spray negro. En lo que solía ser la sala de espera principal, encontró sillas de plástico derretidas y revistas médicas de los años 90 desparramadas por el suelo. Todo el lugar olía a humedad, moho y algo más que no podía identificar, un olor dulzón y enfermizo que le recordaba a flores muertas. Fue durante su segunda ronda, alrededor de las 11 de la noche, cuando Carlos escuchó el primer sonido extraño.
Venía del segundo piso, un arrastre lento y constante, como si alguien estuviera moviendo algo pesado por el corredor. Se quedó quieto en la base de las escaleras, escuchando atentamente. El sonido se detuvo por un momento y luego comenzó de nuevo, esta vez acompañado por lo que parecía ser una respiración trabajosa y gutural. Carlos encendió su linterna y comenzó a subir las escaleras, cada paso crujiendo bajo su peso sobre los escalones cubiertos de escombros. El segundo piso era aún peor que la planta baja. Los pasillos estaban más estrechos y las puertas de las habitaciones de los pacientes colgaban de sus bisagras, revelando interiores devastados. En una de las habitaciones, Carlos vio camas de hospital con correas de cuero todavía atadas a los barandales, manchadas con algo que prefirió no examinar de cerca. En otra, las paredes estaban cubiertas de arañazos profundos, marcas de dedos que habían cavado en el yeso durante años de desesperación. El arrastre que había escuchado parecía venir del final del pasillo, de una habitación cuya puerta estaba completamente cerrada, algo inusual considerando el estado de deterioro del resto del edificio. Cuando Carlos se acercó a esa puerta, el sonido se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Era un silencio expectante, como si algo al otro lado estuviera conteniendo la respiración, esperando. Carlos puso su mano en la manija de la puerta y sintió que estaba helada, mucho más fría de lo que debería estar en una noche templada de marzo. Giró la manija lentamente y empujó la puerta. Se abrió con un chirrido prolongado que resonó por todo el pasillo. La habitación estaba vacía excepto por una silla de ruedas oxidada en el centro. Pero lo que hizo que Carlos retrocediera fue lo que estaba escrito en la pared opuesta. Con lo que parecía ser sangre seca, alguien había escrito una y otra vez la misma frase cubriendo toda la pared. No debiste venir. Las letras eran irregulares y desesperadas, algunas tan grandes que ocupaban 1 metro de altura. Y lo más perturbador era que algunas de las frases en la parte inferior de la pared parecían frescas, con el líquido aún escurriendo lentamente hacia el suelo. Fue entonces cuando escuchó las voces. No venían de esa habitación, sino del piso superior, del tercer piso que Miguel le había advertido evitar. Eran múltiples voces susurrando al mismo tiempo, como un coro demente de personas hablando en idiomas que no podía comprender. Carlos salió de la habitación y miró hacia las escaleras que llevaban al tercer piso. La puerta de acceso estaba abierta, a pesar de que Miguel había dicho que estaba sellada. Y por esa puerta descendía una luz tenue y parpadeante, como si alguien estuviera moviendo una vela. Contra todo instinto de supervivencia, Carlos comenzó a subir hacia el tercer piso. No era valentía lo que lo impulsaba, sino algo más profundo y aterrador, una compulsión irresistible, como si algo lo estuviera llamando. Las voces se hicieron más claras a medida que subía. Podía distinguir palabras ahora, súplicas en español mezcladas con gritos de dolor. Ayúdanos, no nos dejen aquí, queremos salir. Cuando Carlos llegó al último escalón y entró al tercer piso, lo que vio grabó una imagen en su mente que lo perseguiría el resto de su vida. El pasillo del tercer piso estaba lleno de figuras. Docenas de siluetas translúcidas caminando de un lado a otro, entrando y saliendo de las habitaciones en una rutina fantasmal. Algunos vestían batas de hospital, otros estaban atados con camisas de fuerza. Todos tenían la misma expresión de confusión y dolor en sus rostros pálidos. Y lo más aterrador de todo, ninguno de ellos parecía notar su presencia,
atrapados en un bucle infinito de sufrimiento que se repetía noche tras noche desde hacía décadas. Carlos se quedó paralizado, incapaz de moverse o gritar, mientras las figuras pasaban a su lado como si él fuera el fantasma y ellos los vivos. Capítulo 3. Diego Santamaría había trabajado como guardia de seguridad en el edificio corporativo Millennium, en Bogotá, durante 5 años sin incidentes notables. Era un edificio moderno de oficinas, inaugurado apenas 8 años atrás, con fachadas de vidrio espejado y tecnología de punta. Nada que ver con los viejos edificios embrujados de las historias que contaba su abuela. Diego era escéptico por naturaleza, un hombre de 35 años que creía firmemente que todo tenía una explicación lógica. Los fantasmas eran cuentos para asustar niños, nada más. Esa certeza comenzó a desmoronarse la primera vez que sonó el teléfono de emergencia del piso 13, un piso que técnicamente no existía. El sistema de seguridad del edificio era de última generación. Cada piso tenía un teléfono rojo de emergencia conectado directamente a la estación de vigilancia, donde Diego pasaba sus noches. Estos teléfonos eran para que los empleados que trabajaran hasta tarde pudieran comunicarse con seguridad si necesitaban ayuda o tenían algún problema. En 5 años, Diego había recibido quizás 20 llamadas de esos teléfonos, la mayoría de ejecutivos que se quedaban encerrados en alguna oficina o que necesitaban escolta hasta sus autos en el estacionamiento. Pero nunca, jamás, había recibido una llamada del piso 13, porque el edificio solo tenía 12 pisos. La primera llamada llegó un martes a las 2:37 de la madrugada. Diego estaba revisando los reportes del día cuando el teléfono sonó con ese timbre estridente característico de las líneas de emergencia. En la pantalla digital del sistema aparecía claramente: piso 13, teléfono de emergencia. Diego frunció el ceño pensando que era un error del sistema. Levantó el auricular y escuchó estática. Ese sonido blanco y constante que te hace sentir como si estuvieras bajo el agua. Luego, a través de la interferencia, escuchó una voz. Era apenas un susurro áspero, como si alguien estuviera hablando con la garganta destrozada. La voz decía: «Ayuda. Piso 13. No puedo salir». Diego preguntó quién hablaba y desde dónde llamaba realmente, pero la línea se cortó abruptamente dejando solo el tono de marcación. Revisó el registro del sistema y confirmó que la llamada efectivamente había sido registrada como proveniente del piso 13. Pensó que debía ser un glitch, un error de programación que de alguna manera había creado un piso fantasma en la base de datos. Llamó al técnico de sistemas al día siguiente para reportar el problema, pero el técnico le aseguró que era imposible. El sistema estaba programado específicamente para reconocer solo 12 pisos y no había manera de que generara un registro del piso 13 sin intervención manual. La segunda llamada llegó exactamente una semana después, otra vez a las 2:37 de la madrugada. Esta vez, Diego estaba preparado. Cuando el teléfono sonó mostrando piso 13, inmediatamente grabó la llamada y activó el rastreo de ubicación que tenía el sistema. Levantó el auricular y la misma voz destrozada habló a través de la estática. «Por favor, hace tanto tiempo. Piso 13. Necesito salir». Diego intentó mantener la calma y preguntó cómo podía ayudar. ¿Dónde estaba exactamente la persona? La voz respondió con algo que hizo que la sangre de Diego se helara. Entre el 12 y lo que no debería existir. Nos sellaron aquí. Todos nosotros. El sistema de rastreo mostró algo imposible. Según los datos técnicos, la llamada provenía literalmente del espacio entre el piso 12 y el techo del edificio.
un área que según los planos arquitectónicos era simplemente espacio estructural de menos de 2 metros de altura donde corrían cables y tuberías. No había manera de que hubiera un piso completo allí, mucho menos un teléfono de emergencia instalado. Diego decidió investigar por su cuenta. Durante su ronda de las 3 de la mañana, subió al piso 12 y buscó alguna puerta o acceso que pudiera llevar a un espacio oculto. No encontró nada inusual, solo oficinas corporativas y salas de conferencias. Pero entonces notó algo extraño en el hueco de las escaleras de emergencia. Entre el último escalón que llevaba al piso 12 y el techo, había un espacio mayor de lo normal. Quizás 5 metros en lugar de los 2 metros estándar. Y en la pared, casi oculta por capas de pintura, había una marca rectangular que parecía ser el contorno de una puerta sellada. Diego pasó sus dedos sobre la superficie y sintió los bordes donde alguna vez había habido una apertura. Alguien había tapado esta entrada con concreto y luego la había pintado del mismo color que el resto de la pared, intentando borrar cualquier evidencia de que alguna vez existió. Diego comenzó a investigar la historia del edificio. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. Durante la construcción del edificio Millennium, había habido un accidente catastrófico. Un grupo de 13 trabajadores quedó atrapado cuando una sección del piso 13 colapsó durante el proceso de construcción. La empresa constructora, enfrentando demandas masivas y presión pública, tomó una decisión impensable. En lugar de recuperar los cuerpos, sellaron completamente ese nivel. Lo reclasificaron como espacio técnico en los planos y continuaron la construcción sobre él. Oficialmente el edificio tenía 12 pisos. Extraoficialmente había 13 trabajadores enterrados vivos en un piso fantasma. La tercera llamada llegó acompañada de algo más. Esta vez, cuando Diego contestó, escuchó no una sino múltiples voces hablando al mismo tiempo. Todas suplicaban, todas pedían ayuda, todas repetían que llevaban años atrapados en la oscuridad. Y por primera vez, Diego pudo escuchar claramente el sonido de fondo. Golpes desesperados contra metal, como si alguien estuviera golpeando tuberías o estructuras metálicas intentando llamar la atención. Las voces dijeron algo más antes de que la línea se cortara. Sabes dónde estamos. Puedes vernos si miras en el lugar correcto. Por favor, no nos olvides como ellos lo hicieron. Diego no durmió el resto de esa noche. Se quedó mirando los monitores de las cámaras de seguridad, específicamente las del piso 12. Y fue entonces cuando lo notó. En una de las cámaras del hueco de escaleras, si pausabas la grabación en el momento exacto, podías ver sombras moviéndose detrás de la pared sellada. No eran imperfecciones de la grabación, ni trucos de luz. Eran siluetas definidas de personas moviéndose lentamente, como si estuvieran caminando en un espacio del que no podían escapar. La cuarta y última llamada que Diego recibió fue diferente. Esta vez, cuando levantó el auricular, las voces no suplicaban. Estaban enojadas. Le dijeron que él sabía la verdad ahora, que tenía la responsabilidad de contarla, de hacer que alguien los recordara. Una de las voces, más clara que las demás, le dijo su nombre. Roberto Ángel Medina, obrero de construcción, padre de 2 hijos, sepultado vivo el 18 de abril de 2016. Le dio nombres de otros, fechas, detalles que Diego verificó después y que resultaron ser escalofriantemente precisos. Diego renunció a su trabajo una semana después, pero antes de irse, hizo copias de todas las grabaciones de las llamadas, todos los registros del sistema y contactó a un periodista de investigación. La historia salió a la luz 3 meses después
provocando una investigación oficial. Encontraron exactamente lo que Diego sabía que encontrarían: restos humanos, herramientas de construcción y evidencia de que 13 hombres habían sido abandonados deliberadamente. El piso 13 finalmente fue reconocido, no como espacio de oficinas, sino como lo que realmente era: una tumba. Hay cosas en este mundo que desafían toda lógica y razón, cosas que no deberían existir pero que persisten en los rincones oscuros de nuestra realidad. Para Andrés Valenzuela, guardia de seguridad del centro comercial Portal del Sol en Santiago de Chile, esa verdad se manifestó de la manera más aterradora posible, a través de su propia sombra. Andrés era un hombre metódico de 41 años que había convertido su trabajo nocturno en una rutina perfectamente calculada. Conocía cada centímetro del estacionamiento subterráneo de 5 niveles, cada columna de concreto, cada cámara de seguridad, cada luz fluorescente que parpadeaba necesitando reemplazo. Pero ninguna rutina podría haberlo preparado para lo que comenzó a suceder durante el mes de abril. El estacionamiento subterráneo era un laberinto de concreto gris con capacidad para más de 1000 vehículos. Durante el día estaba lleno de vida, con autos entrando y saliendo constantemente, familias cargando bolsas de compras, adolescentes reuniéndose cerca de sus vehículos. Pero después de las 10 de la noche, cuando el centro comercial cerraba, el lugar se transformaba en algo completamente diferente. El silencio se volvía casi tangible, interrumpido solo por el zumbido constante de los transformadores eléctricos y el ocasional goteo de agua de las tuberías en el techo. Las luces fluorescentes proyectaban sombras largas y distorsionadas que convertían las columnas de soporte en figuras amenazantes. Andrés notó el primer comportamiento extraño de su sombra durante su ronda de medianoche del nivel 3. Estaba caminando entre las filas de autos cuando algo en su visión periférica lo hizo detenerse. Su sombra, proyectada por las luces del techo, se había movido una fracción de segundo después que él. Fue apenas perceptible, como cuando ves una película con el audio ligeramente desincronizado. Andrés se quedó quieto y observó su sombra en el suelo de concreto pulido. Parecía normal ahora, una silueta oscura perfectamente alineada con su cuerpo. Sacudió la cabeza pensando que era el cansancio jugándole una mala pasada y continuó su ronda. Pero al día siguiente volvió a suceder, esta vez de manera más pronunciada. Andrés levantó su brazo derecho para revisar su reloj y su sombra levantó el brazo izquierdo. Fue solo por un instante antes de corregirse, pero Andrés lo había visto claramente. Se quedó parado bajo una de las luces más brillantes del nivel 2, experimentando con movimientos deliberados. Hay cosas en este mundo que desafían toda lógica y razón, cosas que no deberían existir pero que persisten en los rincones oscuros de nuestra realidad. Para Andrés Valenzuela, guardia de seguridad del centro comercial Portal del Sol en Santiago de Chile, esa verdad se manifestó de la manera más aterradora posible, a través de su propia sombra. Andrés era un hombre metódico de 41 años que había convertido su trabajo nocturno en una rutina perfectamente calculada. Conocía cada centímetro del estacionamiento subterráneo de 5 niveles, cada columna de concreto, cada cámara de seguridad, cada luz fluorescente que parpadeaba necesitando reemplazo. Pero ninguna rutina podría haberlo preparado para lo que comenzó a suceder durante el mes de abril. El estacionamiento subterráneo era un laberinto de concreto gris con capacidad para más de 1000 vehículos. Durante el día estaba lleno de vida, con autos entrando y saliendo constantemente, familias cargando bolsas de compras, adolescentes
reuniéndose cerca de sus vehículos. Pero después de las 10 de la noche, cuando el centro comercial cerraba, el lugar se transformaba en algo completamente diferente. El silencio se volvía casi tangible, interrumpido solo por el zumbido constante de los transformadores eléctricos y el ocasional goteo de agua de las tuberías en el techo. Las luces fluorescentes proyectaban sombras largas y distorsionadas que convertían las columnas de soporte en figuras amenazantes. Andrés notó el primer comportamiento extraño de su sombra durante su ronda de medianoche del nivel 3. Estaba caminando entre las filas de autos cuando algo en su visión periférica lo hizo detenerse. Su sombra, proyectada por las luces del techo, se había movido una fracción de segundo después que él. Fue apenas perceptible, como cuando ves una película con el audio ligeramente desincronizado. Andrés se quedó quieto y observó su sombra en el suelo de concreto pulido. Parecía normal ahora, una silueta oscura perfectamente alineada con su cuerpo. Sacudió la cabeza pensando que era el cansancio jugándole una mala pasada y continuó su ronda. Pero al día siguiente volvió a suceder, esta vez de manera más pronunciada. Andrés levantó su brazo derecho para revisar su reloj y su sombra levantó el brazo izquierdo. Fue solo por un instante antes de corregirse, pero Andrés lo había visto claramente. Se quedó parado bajo una de las luces más brillantes del nivel 2, experimentando con movimientos deliberados. Hay cosas en este mundo que desafían toda lógica y razón. Cosas que no deberían existir, pero que persisten en los rincones oscuros de nuestra realidad. Para Andrés Valenzuela, guardia de seguridad del centro comercial Portal del Sol en Santiago de Chile, esa verdad se manifestó de la manera más aterradora posible, a través de su propia sombra. Andrés era un hombre metódico de 41 años que había convertido su trabajo nocturno en una rutina perfectamente calculada. Conocía cada centímetro del estacionamiento subterráneo de 5 niveles, cada columna de concreto, cada cámara de seguridad, cada luz fluorescente que parpadeaba necesitando reemplazo. Pero ninguna rutina podría haberlo preparado para lo que comenzó a suceder durante el mes de abril. El estacionamiento subterráneo era un laberinto de concreto gris con capacidad para más de 1000 vehículos. Durante el día estaba lleno de vida, con autos entrando y saliendo constantemente, familias cargando bolsas de compras, adolescentes reuniéndose cerca de sus vehículos. Pero después de las 10 de la noche, cuando el centro comercial cerraba, el lugar se transformaba en algo completamente diferente. El silencio se volvía casi tangible, interrumpido solo por el zumbido constante de los transformadores eléctricos y el ocasional goteo de agua de las tuberías en el techo. Las luces fluorescentes proyectaban sombras largas y distorsionadas que convertían las columnas de soporte en figuras amenazantes. Andrés notó el primer comportamiento extraño de su sombra durante su ronda de medianoche del nivel 3. Estaba caminando entre las filas de autos cuando algo en su visión periférica lo hizo detenerse. Su sombra, proyectada por las luces del techo, se había movido una fracción de segundo después que él. Fue apenas perceptible, como cuando ves una película con el audio ligeramente desincronizado. Andrés se quedó quieto y observó su sombra en el suelo de concreto pulido. Parecía normal ahora, una silueta oscura perfectamente alineada con su cuerpo. Sacudió la cabeza pensando que era el cansancio jugándole una mala pasada y continuó su ronda. Pero al día siguiente volvió a suceder, esta vez de manera más pronunciada. Andrés levantó su brazo derecho para revisar su reloj
y su sombra levantó el brazo izquierdo. Fue solo por un instante antes de corregirse, pero Andrés lo había visto claramente. Se quedó parado bajo una de las luces más brillantes del nivel 2, experimentando con movimientos deliberados. Hay cosas en este mundo que desafían toda lógica y razón. Cosas que no deberían existir, pero que persisten en los rincones oscuros de nuestra realidad. Para Andrés Valenzuela, guardia de seguridad del Centro Comercial Portal del Sol en Santiago de Chile, esa verdad se manifestó de la manera más aterradora posible, a través de su propia sombra. Andrés era un hombre metódico de 41 años, que había convertido su trabajo nocturno en una rutina perfectamente calculada. Conocía cada centímetro del estacionamiento subterráneo de 5 niveles, cada columna de concreto, cada cámara de seguridad, cada luz fluorescente que parpadeaba necesitando reemplazo. Pero ninguna rutina podría haberlo preparado para lo que comenzó a suceder durante el mes de abril. El estacionamiento subterráneo era un laberinto de concreto gris, con capacidad para más de 1000 vehículos. Durante el día estaba lleno de vida, con autos entrando y saliendo constantemente, familias cargando bolsas de compras, adolescentes reuniéndose cerca de sus vehículos. Pero después de las 10 de la noche, cuando el centro comercial cerraba, el lugar se transformaba en algo completamente diferente. El silencio se volvía casi tangible, interrumpido solo por el zumbido constante de los transformadores eléctricos y el ocasional goteo de agua de las tuberías en el techo. Las luces fluorescentes proyectaban sombras largas y distorsionadas que convertían las columnas de soporte en figuras amenazantes. Andrés notó el primer comportamiento extraño de su sombra durante su ronda de medianoche del nivel 3. Estaba caminando entre las filas de autos cuando algo en su visión periférica lo hizo detenerse. Su sombra, proyectada por las luces del techo, se había movido una fracción de segundo después que él. Fue apenas perceptible, como cuando ves una película con el audio ligeramente desincronizado. Andrés se quedó quieto y observó su sombra en el suelo de concreto pulido. Parecía normal ahora, una silueta oscura perfectamente alineada con su cuerpo. Sacudió la cabeza pensando que era el cansancio jugándole una mala pasada y continuó su ronda. Pero al día siguiente volvió a suceder, esta vez de manera más pronunciada. Andrés levantó su brazo derecho para revisar su reloj y su sombra levantó el brazo izquierdo. Fue solo por un instante antes de corregirse, pero Andrés lo había visto claramente. Se quedó parado bajo una de las luces más brillantes del nivel 2, experimentando con movimientos deliberados. Hay cosas en este mundo que desafían toda lógica y razón, cosas que no deberían existir, pero que persisten en los rincones oscuros de nuestra realidad. Para Andrés Valenzuela, guardia de seguridad del Centro Comercial Portal del Sol, en Santiago de Chile, esa verdad se manifestó de la manera más aterradora posible, a través de su propia sombra. Andrés era un hombre metódico de 41 años que había convertido su trabajo nocturno en una rutina perfectamente calculada. Conocía cada centímetro del estacionamiento subterráneo de 5 niveles, cada columna de concreto, cada cámara de seguridad, cada luz fluorescente que parpadeaba necesitando reemplazo. Pero ninguna rutina podría haberlo preparado para lo que comenzó a suceder durante el mes de abril. El estacionamiento subterráneo era un laberinto de concreto gris, con capacidad para más de 1000 vehículos. Durante el día estaba lleno de vida, con autos entrando y saliendo constantemente, familias cargando bolsas de compras, adolescentes reuniéndose cerca de sus vehículos.
Pero después de las 10 de la noche, cuando el centro comercial cerraba, el lugar se transformaba en algo completamente diferente. El silencio se volvía casi tangible, interrumpido solo por el zumbido constante de los transformadores eléctricos y el ocasional goteo de agua de las tuberías en el techo. Las luces fluorescentes proyectaban sombras largas y distorsionadas que convertían las columnas de soporte en figuras amenazantes. Andrés notó el primer comportamiento extraño de su sombra durante su ronda de medianoche del nivel 3. Estaba caminando entre las filas de autos cuando algo en su visión periférica lo hizo detenerse. Su sombra, proyectada por las luces del techo, se había movido una fracción de segundo después que él. Fue apenas perceptible, como cuando ves una película con el audio ligeramente desincronizado. Andrés se quedó quieto y observó su sombra en el suelo de concreto pulido. Parecía normal ahora, una silueta oscura perfectamente alineada con su cuerpo. Sacudió la cabeza pensando que era el cansancio jugándole una mala pasada y continuó su ronda. Pero al día siguiente volvió a suceder, esta vez de manera más pronunciada. Andrés levantó su brazo derecho para revisar su reloj y su sombra levantó el brazo izquierdo. Fue solo por un instante antes de correjarse, pero Andrés lo había visto claramente. Se quedó parado bajo una de las luces más brillantes del nivel 2, experimentando con movimientos deliberados. Hay cosas en este mundo que desafían toda lógica y razón, cosas que no deberían existir pero que persisten en los rincones oscuros de nuestra realidad. Para Andrés Valenzuela, guardia de seguridad del centro comercial Portal del Sol en Santiago de Chile, esa verdad se manifestó de la manera más aterradora posible, a través de su propia sombra. Andrés era un hombre metódico de 41 años, que había convertido su trabajo nocturno en una rutina perfectamente calculada. Conocía cada centímetro del estacionamiento subterráneo de 5 niveles, cada columna de concreto, cada cámara de seguridad, cada luz fluorescente que parpadeaba necesitando reemplazo. Pero ninguna rutina podría haberlo preparado para lo que comenzó a suceder durante el mes de abril. El estacionamiento subterráneo era un laberinto de concreto gris con capacidad para más de 1000 vehículos. Durante el día estaba lleno de vida, con autos entrando y saliendo constantemente, familias cargando bolsas de compras, adolescentes reuniéndose cerca de sus vehículos. Pero después de las 10 de la noche, cuando el centro comercial cerraba, el lugar se transformaba en algo completamente diferente. El silencio se volvía casi tangible, interrumpido solo por el zumbido constante de los transformadores eléctricos y el ocasional goteo de agua de las tuberías en el techo. Las luces fluorescentes proyectaban sombras largas y distorsionadas que convertían las columnas de soporte en figuras amenazantes. Andrés notó el primer comportamiento extraño de su sombra durante su ronda de medianoche del nivel 3. Estaba caminando entre las filas de autos cuando algo en su visión periférica lo hizo detenerse. Su sombra, proyectada por las luces del techo, se había movido una fracción de segundo después que él. Fue apenas perceptible, como cuando ves una película con el audio ligeramente desincronizado. Andrés se quedó quieto y observó su sombra en el suelo de concreto pulido. Parecía normal ahora, una silueta oscura perfectamente alineada con su cuerpo. Sacudió la cabeza pensando que era el cansancio jugándole una mala pasada y continuó su ronda, pero al día siguiente volvió a suceder, esta vez de manera más pronunciada. Andrés levantó su brazo derecho para revisar su reloj y su sombra levantó el brazo izquierdo.
Fue solo por un instante antes de correjarse, pero Andrés lo había visto claramente. Se quedó parado bajo una de las luces más brillantes del nivel 2, experimentando con movimientos deliberados.